Muy buenas a todas chicos, ¿qué tal? En esta ocasión tendré la oportunidad de contarles una de las mejores historias que para mí, a mi parecer, realmente la novela debió haber de contado, y es el origen del nombre de Ryo y el héroe de Karasuki. ¿Ok? Así que dicho y aclarado esto, comencemos con el video. Todo transcurre en el momento en el que Hayate, el cobrador de impuestos, estaba cenando en la casa de la abuela Yuba, y ahí estaba Ruri junto con Sayo, y también estaba Ryo, por supuesto. Ryo en ese instante se dio a conocer ante Hayate Saga, que ese era el apellido del cobrador. Entonces le dijo que su nombre era muy curioso, y Ryo preguntaba por qué. Porque realmente se parecía al héroe o al fundador del reino de Karasuki. Y entonces Ryo, desconcertado, le dice que por qué, que si no conocía la leyenda de Karasuki. Entonces Ryo dijo que no lo conocía, y que entonces todos asintieron y dijeron que probablemente los padres de Ryo le pusieron el nombre de Ryo en honor al héroe que fundó el reino, que casualmente tenía exactamente casi el mismo nombre, solo que exceptuando algunas letras, el héroe se llamaba Ryu y nuestro protagonista se llamaba Ryo. Entonces, ¿cómo es que esto se hace posible? ¿Cuál es la conexión y cómo es que conecta con el reino? Bueno, empecemos. La historia transcurre después de que Ryo preguntara quién era ese héroe, y Hayate comenzó a contar la historia. Hace mucho tiempo, aproximadamente hace 1000 años antes de que el reino de Karasuki se hubiera fundado, unos seres malignos campaban a sus anchas por todas las tierras, amenazando las vidas de la gente. Devastaron el mundo, dejando un enorme reguero de muerte y desesperación allá por donde pasaban. Pero entonces, cuando el héroe, a quien más tarde se le daría el nombre de Ryu, apareció, Ryu tenía una personalidad fuerte, era amable y también era excepcional. Él fue capaz de someter o de subyugar por sí solos a todos los seres malvados contra los que una vez la gente se vio en problemas. Compartía su comida con cualquiera que se encontrara al borde de la desnutrición, o era capaz de curar hasta las heridas más graves en un abrir y cerrar de ojos. También se decía que fue él quien enseñó las técnicas espirituales a los habitantes de la región de Yagumo, allá en los tiempos en los que prácticamente no se sabía nada, ni siquiera se sabía cómo siquiera usarlas. Entonces, personas de todos los rincones de la tierra se amontonaban en esta región para recibir la bendición de Ryu. Le pusieron un pedestal como su héroe, y solo sería cuestión de tiempo que un nuevo reino se fundara bajo su liderazgo. Básicamente estaba acumulando a mucha gente de diferentes partes del mundo, y de ellos estaba formando su propio mini reino, digámoslo. Comenzó como algo pequeño. No obstante, Ryu tan solo era un simple hombre, y había un límite en lo que cual sus capacidades podían llegar por sí solo. No importaba cuántos seres malvados derrotara, siempre seguían apareciendo de la nada. Al mismo tiempo, miles de ciudadanos, miles de víctimas caían por la pobreza que había escuchado los rumores, llegaron ahí en la región para buscar la salvación del héroe. Pero a pesar de todo, Ryo continuó luchando sin parar y salvando a las personas del hambre y de las enfermedades. Continuó salvando al mundo sin descanso. Como él era tan fuerte y tan bondadoso, siguió siendo el héroe perfecto para la gente. Por mucho que sufrieran, por mucho que fueran heridos, Ryo siempre mantenía la imagen de un héroe totalmente invencible, hasta que finalmente llegó una época en la que hubo víctimas en masa, la cual sería recordada por la gente por prácticamente años o decenas o décadas. Un día, Ryu declaró que había localizado el lugar donde se estaban generando los seres malignos. Su plan era dirigirse allí inmediatamente con el fin de eliminarlos, pero no había nadie que fuera capaz de seguirlo y aguantar en una batalla junto a él, puesto que los aventureros eran de un nivel muy bajo y realmente no tenían ni la experiencia ni el poder para poder siquiera hacer de guardaespaldas a un lacayo del héroe. Por tanto, acompañado tan solo de un solo valiente aventurero, el héroe
partió hacia el lugar donde se originaban los seres malvados y dejó todo el mundo guardando por su regreso. Pero entonces fue cuando sucedió la tragedia. Mientras Ryu se encontraba afuera, hordas de enemigos tendieron una emboscada a los humanos con la máxima capacidad de sus fuerzas. Aquellos que decidieron enfrentarse a los seres malvados llevaron a sus propios ejércitos, pero sin el héroe luchando junto a ellos, el número de muertos no hizo más que subir y subir. Para el momento en que Ryu regresó, encontró que todos los pueblos habían quedado devastados a conciencia tras la guerra que se había librado en su ausencia. Ryu utilizó su apabullante fuerza para aniquilar en un instante a las hordas de seres malvados que avanzaban. Pero cuando la guerra finalmente terminó y alguien tomó la palabra, simplemente dijeron: ¿por qué? ¿Por qué no viniste a salvarnos antes? ¿Por qué nos abandonaste aquí para morir? Aunque Ryu pidió disculpas por haber llegado tarde, alguien insistía: los muertos no regresarán. Los muertos no descansarán en paz simplemente porque te disculpes. No existe un número para contar la cantidad de gente que ha perdido la vida. Nunca hubo una batalla en la historia que hubiese terminado con tantas bajas como esta, y las expectativas de la gente habían sido traicionadas. El descontento que se había ido generalizando durante la guerra creció hasta convertirse en la opinión de todo el mundo, y entonces finalmente esto estalló. Aunque había algunos entre la masa que pretendía apaciguar a los demás, ya era imposible que la voz de unos pocos llegaran hasta los oídos de mucha muchedumbre. Enfurecida, Ryu no cumplió con su papel de héroe, y la gente lo consideraba culpable de ese pecado. Pero él agachó la cabeza ante todos y aceptó sus críticas como la verdad. En consecuencia, Ryu simplemente decidió declararse indigno de ser el rey de ese reino y renunció al trono. Una nueva dinastía de monarcas comenzó su mandato no mucho después de esos, y esos son los precedentes del actual reino de Karasuki. La vida prácticamente continuó pacíficamente desde entonces, sin más ataques por parte de los seres malvados. Cuando había pasado un periodo extenso de tiempo sin un solo conflicto o pelea, la gente finalmente se dio cuenta de que Ryu había destruido el origen de los enemigos, justo como él dijo que haría. De repente todo el mundo se acordó de él y empezó a hacerse preguntas: ¿qué habrá sido de Ryu? Decían en ese momento: el héroe ya había desaparecido de aquellas tierras. La amenaza de un ataque de los seres malignos ha desaparecido, pero todavía sigue existiendo. Debo eliminar los peligros que aún quedan. Esto fue lo que dijo a unas pocas personas de confianza antes de abandonar el reino. El rey anunció públicamente la verdad a sus ciudadanos. Reconocían que habían cometido un error imperdonable al expulsar a Ryu de sus tierras, lo que llevó a un periodo de reflexión para todo el mundo. El tiempo pasó y la gente aún seguía contando la leyenda de Ryu, transmitiendo sus historias de una generación a otra, reconociendo su culpa y rezaban para que algún día su héroe regresara. Y así termina la historia de Karasuki, o básicamente en lo que era la historia de cómo se fundó el reino de Karasuki, en donde alguna vez vivieron los padres de Ryu. Esta es una historia muy interesante, chicos, y me gustaría que la apreciaran, y realmente es una impactante historia que, al menos a mi parecer, creo que en el anime debió haberse dado justicia, o al menos debió haberse mencionado por un momento. Pero bueno, así no sucedió. Este es correspondiente al volumen 6. Ustedes pueden encontrarlo a partir de las páginas 85 en adelante. Estas páginas están ya en mi canal de Telegram. Ustedes pueden descargar las novelas si ustedes así lo desean. Y bueno, ahí totalmente gratis. Pueden unirse a partir del enlace que está ahí abajo en la descripción. Y están al menos hasta el volumen 12 todas las novelas en mi canal de Telegram. No se preocupen, chicos, ahí está todo. Lean las novelas. Y bueno, aquí ya el perro me fregó el video. Pero bueno, esto será todo por ahora y nos despedimos. Chao.